Casa de Israel. Redimidos de las Naciones. Presenta. Clases de Musar. Educación en la ética y principios morales de la Torá. Con el Rav David Baruch Pérez. Agradecemos a Kadosh Baruch por que nos da de tener una clase más de Musar a la Nefesh, de aprender los conceptos básicos de la Torá. Esta es la segunda clase. Vamos a hablar directamente de lo que tiene que ver con nuestra obligación y lo que espera Hashem de nosotros. Y es cierto que cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo y desarrolló el mundo como tal, él puso una serie de ordenanzas, decretos y estatutos para que la persona los cumpliera, para que la persona obedeciera estos decretos, estatutos y ordenanzas y que se andara bien por el camino que Akadosh Baruj Hu le dejó. Ese camino de un legado, ese camino al cual Akadosh Baruj Hu le dio fuerza y circunstancia para que el hombre desarrollase en el mundo. Sin embargo, es muy importante entender toda acción que se lleve en el mundo sin una aspiración, sin un deseo, entonces esta acción se va perdiendo en el camino. Y tenemos que esa es la función en la cual inicia el musar. Una persona haga una mitzvah, pero sobre la mitzvah debe haber una conexión con el corazón y una conexión con el alma en la mitzvah. ¿Esto cómo funciona? Muy bien, para las personas que quizás estuvieron en clases anteriores, vamos a recordar el concepto del corazón y el concepto del alma en el cual está sesgado el mundo. El concepto del corazón, como muchos pensarían, el corazón es simplemente los sentimientos, lo que yo siento, lo que yo pienso, donde me duele, donde lloro, ¿sí? Y el alma, pues la gente diría prácticamente lo mismo, el alma es quién soy yo, es mi parte espiritual y es como dirían muchas personas, le pregunto ¿qué es tu alma? Pues el alma es mía y es algo que yo tengo, pero mucha gente ni siquiera conoce la función del alma. Entonces ya para iniciar este proceso de Musar HaNefesh, hay que entender que el corazón es el sitio, de acuerdo a la Torá, es el sitio, de acuerdo a la ética, donde se procesan las ideas y los pensamientos. No puede ser o no se debe servir en vano o pensar en vano que el corazón lo único que hace es sentir, ¿cierto? Porque sentir, si ustedes lo analizan, es una perspectiva de los gustos y las condiciones del ser humano en las cuales está sometida en cada momento. Una persona no puede decir, oh, es que no me gusta el mar si jamás ha ido al mar. No tiene lógica que una persona hable del gusto o el disgusto de algo si no ha probado en su esencia eso. Es difícil, es complicado, pero es cierto a su vez que hay algunos mandamientos de la Torá en los cuales no vamos a encontrar gusto, pero estos mandamientos debemos hacer que nazca el gusto. Entonces aquí decía Dishmaya, con la ayuda del cielo, vamos a definir que el corazón es el mundo de las ideas, el mundo intelectual, eso lo explicamos en clases anteriores. Y el alma es lo que describe, los patrones que describe cada ser humano. Lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que piensa, lo que siente, lo que extraña. Aquí va a cambiar un concepto importante de nosotros y es que el corazón está determinado para pulir el alma, ¿sí? El corazón, este mundo de las ideas, nosotros debemos fortalecerlo, debemos complementarlo con el conocimiento y a través de él es que vamos a fortalecer el alma. Como les digo, posiblemente a una persona no le guste el color café, ¿sí? Pero como el color café no está involucrado con una mitzvah de la Torá, es algo inherente a la obra del ser humano. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, si una persona le gusta, que podemos poner, por ejemplo, a una persona le gusta comer cerdo, Hasbe Shalom, Hasbe Jalila, si a esta persona le gusta comer cerdo, pues tiene que hacer un trabajo, tiene que hacer una introspección y poder trabajar en ello. ¿Por qué? Porque si no trabaja en ello, entonces la persona va a violar la fuerza de la naturaleza en la cual debería estar enfocado y canalizado. Listo. Este escrito, esta obra no es para enseñar a los hombres que no saben, sino para recordar a ellos lo que ya deben saber y que es muy evidente para ellos. Porque ustedes van a encontrar que como tal la mayoría de las personas, ¿cierto? Es algo que la gente ya sabe, ¿sí? Y no tienen inclusive ninguna duda de estas acciones. Sin embargo,
en medida que son bien conocidos, la persona sabe que esas verdades son reveladas por el mismo efecto, entonces la persona tiende a olvidarlas. Entonces la persona los olvida y como son extremadamente prevalentes, es tan común, entonces los ignora, los deja. Esto pasa, para que sepan, suele suceder con acciones como el amor, suele suceder con todas las acciones que tiene en su corazón y tiende a olvidarlas. Cuando una persona ve a otra y no trabaja su corazón, es decir, no trabaja su área intelectual, mirando las cualidades y las cualidades preserven sobre los defectos, entonces la persona como tal tiende a ignorarlo, a relevarlo y pierde el sentido de ello. Por eso una persona, a pesar de que se sienta triste, a excepción o que sienta que está congojada, que sienta problemas, circunstancias difíciles, entonces la persona debe como tal canalizar las ideas en el conocimiento para que el conocimiento le ayude a elevar en sí el proceso almático o la nefesh en hebreo, por eso esto se llama musar al nefesh, la ética para que afecte en realidad el alma. Entonces la persona debe trabajar sobre el nefesh y este nefesh va a evolucionar, así como un esposo. Si uno decidió, miren la palabra que uno utiliza para el matrimonio, decidió casarse con él, ¿sí? Cuando la persona decide, porque no dice cuando la persona siente, cuando la persona quiere casarse con él, sino cuando la persona decide casarse, entonces la persona se ve vinculada en un proceso afectivo que debe trabajarse. Es importante hablar con mi Rab, el Rab Shlomo Gatzira, el día de hoy, el nieto del Baba Sali, me decía que el amor es un proceso de conocimiento más esfuerzo. ¿Sí? El amor es un proceso de conocimiento más esfuerzo. Y a pesar de que la sociedad siente, ¿sí? Vamos a encontrar que muchas personas dicen, yo siento esto, yo siento lo otro, ese sentimiento se generó, se trabajó o vino a fortalecerse, es a través de ¿qué? De una idea, porque una persona no va a sentir y no va a gustar de algo que en primera instancia no lo analizó y no tuvo la concepción. Entonces es posible observar que aquellas personas que poseen una gran capacidad para comprender asuntos difíciles pasan la gran parte de su vida estudiando temas muy profundos, para lo cual en verdad es necesario dedicar mucho tiempo. Cada persona, cada persona en cada día se dedica a hacer solo lo que su mente le obliga por naturaleza a pensar. Nosotros no nos levantamos un día y no pensamos, Hashem, ¿será que cuando tú creaste el mundo? No, eso no es la esencia natural del ser humano. El ser humano se levanta pensando si tiene una decepción amorosa, si no se levantó con quien no está, entonces hay una tristeza, pero si se levantó con la persona que deseaba, entonces se genera una idea. Otros con situaciones y problemas empiezan a pensar en estas situaciones, estos problemas que van convergiendo en su vida y así sucesivamente se va desarrollando el hábitus del ser humano. Entonces, por este motivo, la gente se interesa más en el estudio del acto natural, de la ingeniería, de la carpintería. Asimismo, hay muchos que se dedican también a estudiar nuestra Sagrada Torá. Pero como lo vamos a ver más adelante, la persona se mete a estudiar la Torá, pero no con el objetivo de cambiar su vida. Eso no quiere decir que una cosa sea más importante que la otra. Ahorita vamos a ver que es necesario el conocimiento, porque sin el conocimiento la fuerza natural del ser humano pierde su estatus, pero también la persona necesita activar esa parte que vamos a llamar emuná, ¿cierto? Que vamos a llamar fe. Segunda palabra que debemos aclarar. En las otras naciones o en las teologías se habla de la fe como una acción de sentir, una apreciación por algo que nos genera un beneficio. Seguir a alguien, entonces va a poner el ejemplo, entonces por ejemplo las personas que creen en Jesús, recuerden que no estoy hablando de el cristiano o el católico, la persona en sí, no me refiero a ellos, sino la teoría, la teología o el pensamiento de algunos grupos, de algunos núcleos en algunas circunstancias. Entonces estas personas siguen, digamos, a su Salvador y al recibir el favor tienen un agradecimiento y por ende tienen la fuerza de seguirlo. Ese es el pensamiento que en el desarrollo del mundo se conoce como
el federatus, que es como lo que llaman la fe ciega. Usted solo crea y siga y después entonces está bien. En el pensamiento hebreo, la palabra fe no funciona así. De hecho, la primera vez que aparece la palabra fe o emuná, la encontramos en el libro de Números, en la guerra cuando están, Am Israel, el pueblo de Israel está luchando, está manteniendo una guerra con los amalecitas, y este capítulo es muy conocido por ustedes, por los que estudian la Torá. Moshe se sienta en una piedra. Moshe tenía que mantener levantadas, Moshe es Moisés, para los que quizás no saben, tenía que mantener sus manos levantadas al cielo, y en el momento que él bajaba las manos, Israel perdía, pero en el momento que subía las manos, Am Israel ganaba. En un momento que Joshua y lo vieron muy débil, le pusieron una roca y sostuvieron sus manos. Increíblemente es la única palabra, la vez en la Torá que aparece la palabra emuná. Y no la traducen como fe, sino como firmeza. ¿Sí? Un concepto diferente de lo que viene a traer No existe, por ejemplo, mucha gente cuando piensa en fe relaciona a Abraham Avinu, ¿cierto? Porque es el padre de la fe, pero uno no se pone a pensar, bueno, pero un momento, si ustedes buscan en todo el Génesis no aparece la palabra fe. Y entonces, si es el padre de la fe, ¿por qué no habló de la fe? Porque el fundamento de la fe no es el que se trae de bagajes anteriores, sino que la fe es tener la firmeza, la fuerza y la certeza en un conocimiento que me puede ayudar, que me puede sacar. No que alguien hizo algo por mí, que eso es como la contraparte de esto, que una persona piense que porque una persona hizo por otra algo, yo tengo fe en esa persona. No, en la Torá, la fe es el acto de que usted sepa que, por ejemplo, dice la Torá, algo que nos preguntaremos, dice la Torá, no comáis cerdo, ¿cierto? Levítico capítulo 19, capítulo 11. Dice, no comas estos animales. Y uno podría decir, bueno, vamos a comer, pero a pesar de que la Torá lo dice, encontramos esta sección de Naase Benishma, haremos y después aprenderemos. Esta acción me va a generar que no es instantánea, porque no hay una acción de la Torá que usted haga y vea un resultado instantáneo, sino que es progresivo cada vez que usted lo hace, y entonces va cogiéndole el sentido y va viendo los beneficios, pero solo hasta que la persona cree en él antes de recibir los beneficios. Eso es lo que se llama firmeza, una palabra es temor, ¿sí? Hay una diferencia entre miedo y temor. ¿Cuál es la diferencia entre miedo y temor? La Torá habla de temor, pero no sé por qué puse miedo. Bueno, me equivoqué ahí, quizás. Me disculpen, es temor. ¿Por qué temor? Porque el miedo es saber que yo voy a recibir un castigo y por ende no hago la acción. En la Torá y en la ética, cuando una persona no hace una acción porque va a recibir el castigo, esta acción es en vano, no tiene un fundamento claro, no tiene un principio, sino que la persona lo está haciendo es por protegerse. Y entonces no lo está haciendo en aras de la unicidad del nombre del Creador. Pero cuando una persona hace algo por temor, es como cuando alguien uno lo hace sencillamente por quien lo dijo. Es decir, mi papá dijo, no se coman esta naranja. Solo mi papá necesita decir, no se coman esta naranja para saber en mi intelecto que es mi papá y si él lo manda, es así. Y no indago absolutamente más y obedezco. Está en la Torá, Akadosh Baruj Hu lo mandó y así es. Pero esto no es tan fácil porque esto genera algunos sentimientos que van en contra de la misma manifestación. Una persona puede estarle gustando ver el partido de fútbol en Shabbat y solo lo transmiten en Shabbat y es su equipo de fútbol favorito, pero va a buscar la secuelita para poder escaparse de esta acción y poder darle satisfacción. Y algo que llamamos la comunión, ¿cierto? Y esta comunión no es la comunión normal, sino buscar hacer buenas acciones o los derivados del Hasidut. ¿Qué es Hasidut? Es algo que se llama Shelmut Avodah, el trabajo completo del Creador. Esto no quiere decir que una persona esté 24 horas sentada estudiando, no. El trabajo de la comunión, del aspecto, es saber que en cada cosa que yo hago está Kadosh Baruj Hu, en nuestra comida. Todas estas cosas deben estar focalizadas, que la persona sepa que Kadosh Baruj Hu está en cada uno de sus aspectos y nivelarlos. Por eso también aprendamos esto. Motivo por cual la gente no se dedica a estudiar estos temas de
el amor, el miedo y la comunión y todos los aspectos de la Kedushá, porque también, por ejemplo, el amor, perdón, la ira, o por ejemplo, la cordura, o por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, se va al extremo y en vez de tener una vida holgada y con buenos beneficios, se tiran a la pobreza y entonces malinterpretan la humildad, ¿sí? La anabá, ¿cierto? Entonces la persona debe saber que estos conceptos no deben estar arraigados, sino que la persona debe saber equilibrar el mundo. Porque Akadosh Baruj Hu dio esta tierra para que nosotros también gocemos de los beneficios de ella, pero sin aprovechar de ellos. En el conocimiento aparentemente no es esencial. La persona podría decir, y este es el punto debatible de la emuná, la gente podría decir, yo soy buena persona, Hashem me va a querer así y ya no necesito estudiar. Eso se equivocó porque el conocimiento es el que nos va a nivelar qué tan bueno podemos ser como seres humanos. Si una persona no sabe que, por ejemplo, voy a poner un gran ejemplo que me parece importante respecto a las leyes de robo. Una persona va para un supermercado, coge una uva y comió la uva no tenía un valor, pues hay 100 uvas, si no tenía valor, y comió una uva, y esta persona dice, pues yo no lo robé porque pues la comí, y esos, por lo general los supermercados saben que los clientes tienden a comer las uvas. Pero en el aspecto general no robó una gran cantidad, pero es considerado robo. Porque si 100 personas hacen ese mismo acto, la persona que puso esas uvas, digamos que hay 200 y con esas 200 iba a ganar una proporción de dinero, ya no va a ganar esa proporción de dinero debido a que ya hay 100 uvas que faltan. Otro ejemplo claro, una persona llega y entra a una tienda, dice, está haciendo un negocio, le dicen, mire, firme aquí el recibo con el que paga la tarjeta, y la persona firma el recibo, y después la persona pone inconscientemente su esfero en el bolsillo y entonces la persona se va en ese momento y la persona no recuerda del esfero. Tan tajante es estos valores morales que hablamos en este caso que la persona debería devolverse al sitio y devolver y hacer todo el esfuerzo por devolver el esfero. Tanto así dice Rabbi Shlomo Gatzira, él dice que la persona, si está en otra ciudad, debería mandar el esfero por correo para que llegue a ese sitio. Entonces, esto es lo germinante, los valores. Y tomando una reseña anterior, debemos saber que el valor intelectual del corazón, como nos lo enseña la Torá, es trabajar sobre la percepción de las ideas para formar el alma. Independientemente que nos genere un gusto o no, debemos saber que nuestra mente debe estar conectada con nuestra alma, la mente del corazón, y debemos trabajar e instruirnos continuamente. He aquí que es el principio importante, como lo enseñaba a Moshe Chaim Luzzatto, que lo enseñaban otros grandes rabanim, que la persona debe saber que la importancia, lo que es el estudio combinado con el sentimiento que genera el alma, es de gran importancia, y quien no está claramente versado en ella no puede ser considerado verdaderamente sabio. Entonces, una persona que no se dedica a estudiar los valores, entonces la persona como tal no va a ser versado en ella, no va a saber los límites de ella. Esto es diferente, o debemos hacer una salvedad, porque hay una idea nociva detrás de esto, y es la idea nociva de que la gente busca perfeccionamiento en los demás. Y el perfeccionamiento no se debe confundir con la Kedushá. Una persona, inclusive el Melech David, inclusive Moshe Rabbeinu, inclusive todos nuestros Sadikim y Hasidim, cometieron errores y cometieron transgresiones, ¿sí? Pecados que inclusive nosotros diríamos cómo cometió esa transgresión. Esto no quiere decir que ellos afectaron en su proceso de santificación, solo que hubo algún momento en que el alma tomó una fuerza, se desvió, o que inclusive Kadosh Baruj Hu permitió que esto aconteciera para que la persona tuviera una oportunidad diferente en el mundo. Ahora, la gente cuando tiende a estudiar y a estudiar y a escuchar otras personas que estudian y dicen opiniones, entonces se dejan afectar y piensan que la gente, entre más estudiemos, más es perfecta. Debemos borrar esa parte inconsciente, esa parte incorrecta de nuestro cerebro y saber que las personas, inclusive los grandes rabanim, inclusive las grandes jajamim, tuvieron equivocaciones.
Hay un verso muy lindo en el Talmud que dice que cuando un sadik o un estudiante de la Torah comete un error, ¿sí? En la noche, tú olvídalo y no se lo recalques en la mañana, porque seguramente él ya pidió perdón y hizo teshuva. Y ese es el camino de la Torah y los valores éticos. Por eso hay que dedicarse más a eso. Porque si la persona no se dedica al estudio de ellos, su fracaso, ¿sí? Va a ser inminente. Dedicarse y dedicar más atención a lo que se ve para bien, ¿sí? Y está tan manifiesto en el ser humano y tan obvio que es para ellos que no ven la necesidad de dedicarle tiempo a esto. Las personas tienen voy a tratar de recordar la palabra que dijo el rabino, traduce como un bloqueo mental, no recuerdo, dijo hoy la palabra en hebreo, pero es un bloqueo mental que la persona dice, pues yo ya estudié esto, no es necesario. Yo ya vi este defecto en esta persona, ya no es necesario perdonarla. Yo ya vi que esto no sirve en esta persona y genera en las personas, en las cosas, inclusive en los libros, que era el tema de hoy, que estábamos hablando de las facciones morales de la ética, qué tan importante es apreciar un libro, ¿sí? Porque si alguien aprendió algo de un libro es como si fuera un maestro. Entonces el rabino decía, estamos en una era consumista, en una era tan materialista que desechamos, primero empezamos desechando los pueblos, que la gente ya después se entendió, después desechamos los libros, después empezamos a desechar las cosas y ahora estamos desechando a las personas siempre que vemos un defecto en ellas. Excelentes palabras del rabino, sobre todo ahorita que vamos a entrar al estudio del libro Shemot, bastante interesantes. Ante esto último nos debe surgir una pregunta, ¿cierto?, que deberíamos desarrollar en nuestra mente. ¿Cuál es el motivo por el que la gente ha dejado de estudiar los temas que le ayudan a cambiar su temperamento, su genio, su forma de ser, ¿cierto? Eso es una pregunta que vamos a tener ahí en stand-by. Vamos a mirar en esta siguiente diapositiva, dice la Kedusha sincera y deseable está lejos de ser contextualizada por nosotros, porque es obvio que una persona no se preocupa por lo que no le ocupa un lugar en su mente. Cuando nosotros no queremos de verdad cambiar lo que somos en esencia, sino a veces nos enfocamos en solo mirar los defectos y no evolucionamos en nosotros mismos, entonces seguimos con este proceso de rechazar cosas que son buenas. Esto no quiere decir, porque vamos a ver en el anabá, en el orgullo, que mucha gente se pega a lo que es bueno de él y entonces considera, ya no porque esta persona le dice o lo ayuda a cambiar, sino que al contrario, dice esta persona me critica esto y yo soy mejor y desecha a las personas. Eso es lo que vamos a aprender en las clases como cómo ir valorando uno a uno los canales fundamentales de los valores. Entonces, ante esto, la santidad, el temor y el amor a Hashem y la pureza de corazón no están profundamente arraigadas en las personas, ¿sí? Porque las personas lo dan como obvio, las personas toman decisiones que dan como obvios, como eminentes, y la persona no se dedica fundamentalmente al análisis. Ahora, hay una cosa que es interesante que la describe el rabino Moshe Chaim Luzzatto en el Mesilat Yesharim, del cual tomamos este texto, y es que él dice que hay pensamientos de desechar y pensamientos de construir. Cuando uno estudia el Talmud en el Tratado de Sanedrín, en el capítulo 5, dice, ¿quién es mejor? Dice, un piadoso que clama los mandamientos de Hashem en las calles o una serpiente que te aprieta en el cinturón. Uno diría, pues, por supuesto que es mejor el piadoso que sale a las plazas y proclama su sabiduría, pero no, la Gemara en el Tratado de Sanedrín nos enseña que es mejor una serpiente como cinturón que aprieta. Esto obviamente no es literal, es un eufemismo para podernos decir que a veces es necesario tener personas que nos ayudan a mirar nuestras virtudes, pero también nos ayudan de alguna forma a corregir. Por eso es mejor un discípulo que te trae una contradicción y no un discípulo que trae 10 aprobaciones, 10 cosas positivas. Es decir, el rabino dijo esto se debe hacer. Y el discípulo que uno creería, bueno, dice, sí, rabino, porque es que la Torah lo dice, sí, rabino, porque aquí está escrito, y esta persona siempre anda trayendo aprobaciones al rabino, pero cuando viene un solo discípulo, entonces este discípulo dice, rabino, yo objeto con usted porque encuentro esta opinión o este versículo de la Torah
entonces ese discípulo es mejor para el rabino. Inclusive, no recuerdo ahorita los nombres de los 3 rabinos, un rabino que tenía, esto es una historia del Talmud, había un rabino que tenía un discípulo que cada vez que él decía algo le traía 10 cosas a favor para probar su teoría. En una ocasión vino otro rabino y le dijo no, y empezaron a debatir, le dijo esto no es así, no, esto no es asado, y le llevó la contradicción por años, por meses, y un día el rabino, cual estaba enseñando las disertaciones, le dijo, ay, mejor que te murieras porque siempre vienes a contradecirme. Y este gran rabino que lo contradecía falleció. ¿Qué pasó? Las pocas semanas el rabino encontró el verdadero sentido de la vida y dijo, yo tengo discípulos que me traen a favor muchas teorías, pero este discípulo me traía una sola pregunta y me hacía ser mejor persona. Entonces, el motivo por qué la persona ha dejado de estudiar estos temas, la respuesta es sencilla, porque estas son cosas muy conocidas por todos y son muy fáciles de entender. Por ello piensan que no hay por qué profundizar en ellas. La mayoría de la gente siente que no es necesario estudiando y piensan que estos conceptos son para todas las personas como pocas capacidades que se requieren entrar en el estudio. Y dicen, tengo otros temas que estudiar, tengo que aprender más la halajá, tengo que aprender más Torah, las historias, pero a veces esto no prima en las otras personas. Entonces es muy importante que nosotros dediquemos tiempo a esto. Encontramos que, por ejemplo, porque si Akadosh Baruj Hu escudriña todos los corazones y comprende la inclinación de todos los pensamientos, eso está en Divrei Yamim, en los relatos de los días, son Crónicas 28:9. Akadosh Baruj Hu entra en nuestras mentes para escudriñar qué es lo que pensamos, ¿sí? Y en esa base nos hace un prejuicio. Ahora, Hashem no siempre nos juzga para mal. Eso es algo muy lindo, porque Akadosh Baruj Hu también nos juzga para bien. Dice, esta persona tiene el potencial. Una palabra hermosa que deberíamos conservar en nuestra mente y en nuestro corazón es el autopotencial que tenemos para mejorar y el potencial que tienen otras personas para mejorar. Y deberíamos apegarnos a las personas que buscan un potencial para mejorar, no para descrecer. Esas personas que dicen esto no evoluciona, esto, y siempre están en crítica, y a veces las personas se adhieren a más a esas personas porque prefieren buscar los errores y buscar gente perfecta que buscar gente que a pesar que sabe que no es perfecta, pero que esa persona no es perfecta, busca la evolución. Entonces, Akadosh Baruj Hu, cuando inspecciona, en el fondo, dice el Zohar Akadosh, el libro del misticismo, del judaísmo, dice Akadosh Baruj Hu entra al corazón del hombre no para juzgarlo, lo escudriña para comprenderlo y saber qué bendición es favorable para él. Y así mismo el hombre, dice el rabino Yohanan Ben Zakkai, dice así mismo el hombre detesta eso y aleja las bendiciones del cielo porque las ve aparentemente problemáticas. Por eso la gente nunca escudriña esto. ¿Y cómo escaparemos a la vanidad mundana que hace que nuestro corazón la olvide? En este pensamiento, ya analizándolo con todo lo que dijimos, la persona debe saber que la vanidad mundana no es que, ay, yo entonces no puedo ver una carrera de carros porque eso es vanidad, eso me está anulando el estudio de la Torah y esto va a hacer que mi corazón olvide todas estas cosas que hemos dicho. No, esta vanidad mundana es cuando nosotros tenemos un deseo, un gusto en nuestro corazón y nos centralizamos en él, pero nuestra mente la copiamos con él. Algunas personas tienen esta vanidad mundana en el trabajo, algunas personas tienen esta vanidad mundana en la riqueza, algunas personas tienen esta vanidad mundana en lo que les puedan beneficiar de otros, otras personas tienen la vanidad mundana, pues obviamente en algo básico como los deseos carnales y esto. Entonces, eso hace que la mente olvide lo que tiene que trabajar nuestro corazón. Recuerden que nuestro corazón es el mundo de las ideas, entonces la gente deja de pensar. Escuché muy interesante una clase del Zohar de Rab Jacob Sheper, el Rab Mekubal de la Yeshiva Nefesh HaChaim, en estos días, que decía que es más valioso muchas veces una persona que a pesar que no tenga una vida religiosa, una vida que uno no lo ve rezando todo el tiempo, que no lo ve estudiando todo el tiempo,
pero en su mente esta persona está bombardeando sus pensamientos con ápices de Torá, esta persona va a escalar más rápido, porque lo único que nosotros no tenemos fuerza de controlar es nuestra mente. Y aquí encontramos un versículo interesante del rey Shlomo en Proverbios 2.4, Mishlei 2.4. Y si lo buscas como la plata y buscarla como un tesoro, entonces comprenderás el Irat Hashem. Porque ahorita en el Tratado Talmud Avodah Zarah 20 vamos a ver que el final tanto de la ética aplicada como de la ética inspirada es el Irat Hashem, el temor al cielo. Y esta persona, Irat es temor, Irat, temor del cielo, esta persona va a inspirar más y va a empujar el mundo. Y hay que buscarla. Y mucha gente no busca la Torá, mucha gente no busca esto porque dirá, esto cuesta, esto genera esfuerzo, esto genera que yo tenga que abandonar ciertas cosas, y entonces se van tras esa vanidad mundana, confiados o creyendo que van a alcanzar esta vanidad mundana y después van a poder retroceder. Por eso Kadosh Baruj Hu en la Torá, en Shemot, en Devarim, en Deuteronomio, capítulo 28, nos dice claramente, no puse la Torá ni allá ni en el océano, ni en los cielos, la puse al lado de tu mente y tu corazón. ¿Sí? La puse en tu pensamiento para que tú puedas aclarar estas ideas. Entonces, no dice que entenderá la filosofía, ni la astronomía, ni entenderá la medicina, ni comprenderá juicios ni decisiones legales, sino que la persona de verdad debe buscar dentro de sí y focar y canalizar cada una de las cosas. A veces es difícil, lo admito, a veces entender como una cosa que viene de Kadosh Baruj Hu, que al principio se mostró para bien, me puede generar algo malo y después esta cosa puede servir para bien, recanalizarla, reconectarla, y sobre todo cuando tenemos roces con seres humanos o con decisiones que no dependen de nosotros, estas decisiones nos hacen un camino de convergencia y no podemos tomar una decisión. Y a veces deciden algunos irse al halajá, ¿cierto? A solo aplicar las leyes contextuales para tratar de menguar este pensamiento, que es una variante en el hombre, y entonces ya sé que esto es blanco, esto es negro, se vuelve una persona llena de halajá, pero como no tiene el sentimiento, no tiene la fuerza de poner esta fe que hablamos de firmeza al inicio de la clase, no tiene un concepto claro, sino lo hizo por callar un sentimiento, el sentimiento en algún momento explota, y entonces tenemos una palabra interesante en nuestro contexto, que es monstruos alágicos. Ya empiezan a juzgar a la persona, eso no se hace así, esto no se hace acá. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, tenemos las personas que entonces, para no irse a ese lado y no caer en la estricticidad, entonces se refugian en conceptos como pensamientos abstractos, pensamientos astronómicos o astrológicos que están fundamentados en la Torah, inclusive pensamientos esotéricos. Prefieren estudiar la Cábala, prefieren estudiar otras cosas que no les ayudan al fortalecimiento y crecimiento, y entonces divergen por ese lado y olvidan no solo ahora la observancia de los mismos de la cual hablamos, que es la que nos genera este musar, y también no olvida lo importante que es la radicalidad positiva y negativa. Por eso sabemos que hay tres pilares en el mundo, el cual se sostiene. Dice la Torá, que está aplicada a la ley, es decir, cuando hablamos de Torá, no solo es la Torá, los 5 primeros libros, sino todas las leyes que convergen, en qué momento se puede hacer algo, en qué momento no se puede hacer. Hay leyes que ustedes sepan, para que sepan, hay un concepto en el judaísmo, en la Torá, hay algunas leyes que están dictaminadas completamente en la Torá, que se pueden hacer, pero si usted las analiza desde el punto ético, no están permitidas hacerlas. Les voy a poner un bello ejemplo de esto. La Torá dice que a un judío a otro no debería cobrarle interés. Sin embargo, a una persona no judía se le puede cobrar interés. Esa es la Torá está. Pero en la misma Torá converge el musar en ella y nos enseña el musar de Rashi, un gran célebre comentarista de la misma, de la Torá, dice, inclusive la persona debería evitar cobrarle interés a un no judío. ¿Y esto por qué? Porque el no judío va a ver que la persona judía porque una persona que busca dinero no lo busca por placer, sino por necesidad. Entonces va a ver que Akadosh Baruj Hu está con esa persona, que Akadosh Baruj Hu converge en esa persona, en ese judío, y que tiene misericordia a pesar que el judío en ese momento tiene la posibilidad de prestarle y podría volverlo esclavo en sí, pagando la plata y los intereses, sino que el judío tiene misericordia, no le cobra intereses y demuestra su piedad. Entonces eso es muy importante. Si lo buscamos como la plata,
¿Cómo usted buscaría la plata? Ustedes si le dijeran, debajo de este terreno hay un cofre con monedas de Kesef, de plata, usted lo buscaría minuciosamente. O si le dijeran, hay monedas regadas, buscarla como un tesoro, entonces comprenderás el temor de Hashem. Entonces hay que hacer un buscar internamente. Job, para los que quizás no han entendido, ya cerrando esta clase, de Musar al Nefesh, Job, todo lo que le pasó a Job, todas las situaciones, todos los pleitos, fue porque Job no entendía algo en su mente. A pesar de que Akadosh Baruj Hu lo bendijo, Akadosh Baruj Hu le dio hijos, Akadosh Baruj Hu le dio dinero, le dio un puesto estrendoso, él no logró encontrar a Akadosh Baruj Hu en su corazón. Y por eso al final dice, he aquí antes de oídos te tenía, para ver si en mi corazón te tengo, y cierra el libro de Job diciendo, teme a Hashem, esto es sabiduría. Y entonces evoca la fuerza de una persona al análisis para poder canalizarlo en el temor. En el Tratado Shabbat 31 hay una cosa muy interesante que dice que son 6 preguntas, que lo hablaremos más adelante en esta clase, 6 preguntas que te harán cuando esté en el Malchut HaShamayim, en el reino de los cielos, en el juicio final, como lo quieran llamar. Y si usted le dicen, usted hizo tal cosa, estudió, hace cabú a la Torah, puso un tiempo fijo para la Torah, y usted dice, sí lo hice, tuve hijos, sí lo hice, y las 6 cosas dice, sí lo hice, pero la última pregunta dice, ¿y tuviste temor del cielo? Y uno dice, ok, no, pues yo lo hice porque Hashem lo dijo. Ah, o sea, ¿no tuviste temor del cielo? No, pues creo que no. Yo lo hice porque ahí estaba, porque mi vecino pensaba, porque mi rabino me veía. Entonces dice, Ein lo irat Hashem, ein lo. Y si no tiene temor del cielo, es como si no lo hiciera. Y aquí gen, decimos porque el temor al cielo dice que se obtiene a través del gen, de la gracia, lo que llamamos gracia, pero esta gracia no es como lo que nosotros consideramos de, ay, pobrecito, hay que tenerle misericordia, sino que gracia en el contexto hebreo gen es que una persona haga un favor por alguien que lo merecía, no hizo todo el mérito, pero lo merecía. Es decir, esta persona, uno lo vio trabajar, lo vio tratar de cambiar, se esforzó en unas cosas y en otras no. El clero general o la gente común que no analizan estas cosas desecha esos tipos de personas, ese tipo de acciones, porque no son perfectas, pero en este tratado después dice que Gem significa la conexión con uno, una persona que puede trabajar y mejorar en su ética y en sus contextos o alrededor de una sociedad, es como si se conectara a Kadosh Baruj Hu, ¿cierto? Y se le consigna como un gen, como un es como un punto fundamental. A veces no es necesario o no es convergente. Nosotros quisiéramos que todas nuestras acciones salieran a bien, pero cuando no salen a bien, Akadosh Baruj Hu no manda directamente el juicio, sino que Hashem mira la fuerza, la intención de la persona y si trabajo en ella. Obviamente, si no trabajo en ella, entonces la persona no merecía el premio. Pero muchas veces vamos a encontrar en este tipo de ética que si la persona trabajó y no lo alcanzó, le faltó un poco de trabajo, no quiere decir que no lo logró. Logró la convergencia del mismo y en la siguiente podrá catapultarse mejor. Para terminar, ya esto lo habíamos hablado, esto es un breve resumen de la clase anterior. Ahora, ¿qué es lo que quiere caridad? Tzedakah es caridad. Muy bien. Entonces, de Devarim 10:12, ahora que quiere Hashem, nuestro Elohim, que se le pida que le temamos a Hashem, lo primero que pide el versículo, que andemos por sus caminos, es decir, que hagamos cosas como visitar a los enfermos, que esto fue lo que hizo con Abraham Avinu y que no es un mandamiento de la Torá, amarlo, trabajar en acercarnos a Hashem y a nuestro prójimo, entendiendo cada rol que Akadosh Baruj Hu tiene con cada prójimo y poder saber en qué momento genera una conexión con este prójimo, una conexión, aquí podríamos decir una conexión almática, que tanto debemos fortificarla, hasta qué punto, y bueno, todo bejule. Y después sí dice, y después para andar su comunidad es amar a Hashem, servirlo, que la boda Hashem, el servicio a Hashem, no solo la tefilá, sino también el cambio de corazón a través de la ética, y amarlo con toda su alma. Y por último dice, observar las misbot de Hashem y sus estatutos. Todo lo que es digno de alabanza de su hacedor trae alabanza entre otros. Cuando nosotros nos focalizamos en este estudio, y Bezrat Hashem, como les dije en la clase anterior, en esta segunda clase de Musar al Nefesh, y hagamos todo el curso de todos los valores éticos, entonces vamos a ver que esto nos va a traer alabanza en los demás, pero ya no nos va a afectar y nos va a interesar que los otros nos alaben porque la conexión es con Akadosh Baruj Hu. Y eso es la esencia de toda persona, saber qué es lo justo y ético y saber en qué momento puede luchar, no luchar, traer, atraer, no traer y bueno,
en general, Besrat Hashem, con la ayuda de Hashem, correcto, Misbot y todos sus puntos finos y condiciones. Y esto es a lo que teníamos que llegar en esta clase. Antes de explicar este punto, para terminar la clase, vamos a estudiar dos focos primordiales de la ética o dos canales que vamos a aprender de la ética. Una está consignada en un libro que se llama Orhot Sadikim, que es La senda de los justos. Este libro no tiene autor como tal, pero el autor se determinó o fue yendo por cada uno de los valores éticos positivos o negativos, que cuando los veamos vamos a ver que podemos pensar que el amor es un valor negativo, y así dijo sobre esto: cuando una persona estudia Torah, trae Seirut, trae la vigilancia, el analizar cada una de sus acciones, ser prudente con cada uno de los actos. ¿Listo? Después tenemos que la vigilancia, esta meticulosidad, trae al celo. ¿Qué quiere decir este celo? A que la persona sea diligente con cada una de las acciones y que pueda dirigir este punto hacia cada una de ellas. Del celo conduce a la limpieza. En el factor, que es algo que hoy me sorprendía, que debemos trabajar mucho, yo pensaría o pensaba en mis estudios que primero era la pureza antes de la limpieza, pero el factor del cuerpo representado en la acción en la tierra se va a generar después en el alma. Entonces la limpieza, el trabajo de la meticulosidad, algunos es fácil, otros es no, otros están acostumbrados, otros es no. Entonces esto va a generar que esta limpieza, ahora esto no solo habla de la limpieza del cuerpo, sino de la limpieza de su entorno, de la limpieza de los libros, de los utensilios de Shabbat, inclusive estoy leyendo un libro que me regaló mi querido rabino, el Rab Jacob Shepherd, que habla de la importancia a veces de inclusive limpiar lo que no necesita limpieza. Y bueno, decías de Ishmael, también lo hablaremos. Después la limpieza nos conducirá a la separación, es decir, al saber qué nos conviene y qué no. Y después esta separación nos conducirá a la pureza. La pureza ya es algo de un nivel de nefesh. Por ejemplo, cuando una persona que no tiene la obligación por la Torah de ir a la mikveh va y busca purificar su alma, ayudarla a conectarse con el Creador, que esto lo veremos clase a clase. Después esto nos conducirá a la Kedushá, que es la Kedushá en sí. Vamos a ver qué es eso. Y después a la humildad. Cómo ser sencillo. Yo sé que aquí la palabra humildad está relacionada. La gente dice humildad y se imagina el lado más pobre, gente sin dinero y cosas así, pero esto no es el contexto de la Torah. Después la humildad conducirá al temor del pecado. Saber en realidad qué es una persona peca y tiene temor del pecado y busca reivindicarse con el Creador y se aleja progresivamente del pecado. No la idea errónea que una persona peca, entonces creyó que se alejó del pecado y entonces se engaña pensando que no lo hizo. A Kadosh Baruj Hu le puso otra oportunidad y volvió y pecó y piensa que esto es un pecado diferente. Bueno, eso es un poco más complejo, veremos las leyes de Sharet Teshuvah en ese tiempo. Y el temor al pecado nos conduce otra vez a la Kedushá, pero esta Kedushá no es como la anterior, sino que esta es lo que vamos a llamar Irat Kedushá, el temor, el Irat Hashem, el temor al cielo. ¿Listo? El Ruach HaKodesh no es el Espíritu Santo que se concibe en el cristianismo, sino que es la máxima fuerza de elevación del ser humano para conectarse a los niveles sefiróticos más altos, al Jurba, al Kafna, que la persona puede orar y puede estar en este mundo y en los otros mundos conectado, y muchas veces ni siquiera necesita estar pronunciando las palabras, puede permutar en los nombres del cielo, puede hacer que una oración sea tan fuerte que de verdad llegue al cielo sin necesidad de hacer alaridos y saltar y todo esto. Y después este Ruach HaKodesh hace que una persona pueda llegar inclusive a alcanzar la resurrección de los muertos. Y entonces esta consecución ética de los valores, desde el amor hasta el temor al cielo, está envuelta en esto. Y estos todos son como tal los efectos que genera entonces en el hombre. Listo, por ahora, esto es lo primero que vamos a ver. Decía de Ishmael, a la próxima clase vamos a ver respecto al Seirut, al tema de cómo una persona debe tener vigilancia sobre sí misma y saber qué es la fuerza del Seirut, cómo le puede ayudar. Vamos a entrar, decía de Ishmael, a las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta de la clase,
Entonces le agradeceremos. Estoy leyendo las preguntas. Con respecto al no judío, que presta al no judío, podemos decir que hay más allá de la letra de la Torá. Esta obra podría estar entre Gemilut Hasidim. Ok, si la Torá enseñó a un judío que no debe prestar a un judío interés, a pesar que la Torá no diga explícitamente un no judío, debería prestar a un no judío interés. Sin embargo, es importante entender que hay dos tipos de no judío. Hay un no judío que está trabajando en su alma, que algunos lo llamarán Benei Noach, otros lo llamarán hijo de las leyes universales, otros lo llaman los Benei Abraham. Ese judío, este no judío, este goy, no está en el mismo nivel. Hay otro que ya se llama Akum, que es un goy que ya sabemos que es idólatra, adorador de estrellas, una persona que no trabaja en su alma, a pesar que pueda ser muy ingeniero, que pueda tener mucho dinero, progresión, y que a Kadosh Baruj Hu le esté dando todos sus méritos que hagan en la tierra. Si yo voy a prestar, digamos, yo soy, una persona es goy, Benei Noah, que está estudiando las leyes, o como ustedes, los que están estudiando todo esto, y voy a prestarle a otro, y viendo que esta persona está fundamentada en los principios de la elevación espiritual, debería no prestarle interés. Sin embargo, si fuera una persona akum, una persona idólatra, que sabemos, y en el Tratado de Badasara refiere mucho a esto, que sabemos que, por ejemplo, va a coger su plata y la va a dedicar a un ídolo, sí le podríamos contar intereses, pero no mayor al 100% de la plata, ni un interés usurero. Podría llamar a este judío piadoso hasídico. Ok, sí, la palabra se podría llamar piadoso hasídico, pero no nos llevemos al contexto que una persona piadosa hasídica es como se refleja en Israel, algunos que no trabajan, viven de una mala vida, en el sentido de que tienen mucha Torah y Mitzvot y Hashem los recompensa estos sadikim del mundo, pero ellos podrían hacer por sí mismos más cosas. Entonces hay que mantener una mano con la Torah, el cetro de la Torah, y con otra mano hay que mantener el cetro de la Parnasá. Eso es algo interesante, y no hay que confundir Parnasá con Aslajá. Akadosh Baruj Hu, cuando tú tienes que comer, tienes que dormir, y tienes para guardar tus misbot, tienes Parnasá. Aslajá es que la persona ya abundan en sus arcas. Y una persona que tiene Parnasá y estudia Torah es valorable en el mundo. Más aún una que tiene Aslajá y estudia Torah, porque la persona que tiene Aslajá, que tiene riquezas, se dedica a ellas y olvida la Torah. Ok, ahí ya colocaron los tres pilares del mundo: Abodá, estudia la Torah, obras de Gesed, muy bien. Akum. Palabra Akum significa Abodá Kohabim, que es los que adoran las estrellas. Estos son las personas idólatras. Y hay que es muy claro, las personas que quizás en este momento están escuchando estas clases deben saber que no, a pesar que no sean judíos, pero que están empezando en los valores de nuestro padre Abraham Avino, la unicidad del Creador. Ustedes ya no son idólatras, ustedes ya no se deben juzgar como los goim anteriores. Sí hay unas leyes que tienen que ver con la Torah de los Mitzvot, pero ustedes ya vienen a ser parte de las personas que salieron. Aslaja, éxito, gracias. Esa es la traducción correcta de esa palabra. ¿Listo? Creería que no tenemos más preguntas como tal. Yo tenía Okay. dos cositas. La primera, emuná, la diferencia de lo que usted explicaba, ¿no? Con lo que se aprendió pues, en otras teologías. La emuná, diferente de la fe, difiere en que la emuná lleva consigo mismo la firmeza, como usted decía, y la fidelidad, que lleva en sí mismo obediencia, ¿no? Lo que dice Hashem. Exacto. Correcto, porque en las otras teologías sí enseñan que simplemente es una creencia abstracta, como sin sustancia, sin esencia. Entonces Sí. ahí se convertía con el tiempo en una repetición, vacía, en una filosofía, ¿no? Ahí es donde creo que está la diferencia, ¿no es cierto? Exacto, sí. La persona tendía o tiende a tener la capacidad de pensar que la emuná es creer en algo que no ve, en la certeza de algo que no se tiene. De hecho, así lo define el concepto teológico, inclusive filosófico. Por eso una persona debe saber que cuando estudia filosofía, se puede estudiar filosofía, pero debe tener una mente muy fuerte y adherente a los conceptos. Aquí es firmeza. Aquí no son actos. Tanto los actos positivos como negativos hablan de una persona, y no quiere decir que un acto negativo hable para mal de una persona. Debemos saber que un acto negativo en una persona que estudia habla para él positivamente. Eso es muy difícil de entender porque el Siptus es como lo que yo defino a través de una idea. En la evaluación, por lo general, se valora
en una persona, en un acto radical basado en varios actos que la persona lleve a cabo. Entonces es más difícil. Si fuera así, gracias a Hashem que no es así, porque si no, Akadosh Baruj Hu no había tenido en cuenta a Misrael, lo hubiera acabado, lo hubiera degenerado. ¿Cuántos errores no tuvo a Misrael a través del mundo? ¿Cuántos errores no tuvo a Israel a través del mundo y los ha tenido durante tantos siglos? Y aún así, Akadosh Baruj Hu sigue siendo paciente con nosotros y nos sigue llevando y no ha perdido la fe en nosotros. ¿Pero por qué? Porque Él ve unos actos con certeza. Akadosh Baruj Hu ve que nosotros trabajamos, a pesar que tuvimos después de la entrega de la Torá un becerro de oro. Akadosh Baruj Hu dijo, no importa, yo sé que ellos van a mejorar. Y se quedó con nosotros, no por lo que hicimos mal, sino por nuestros progresos. Bueno, espero que ya con eso haya quedado claro esto. Le agradezco nuevamente al centro de, siempre olvido el nombre, a Casa de Israel Redimidos de las Naciones, por prestarnos este espacio, y a todos ustedes que se conectaron en el día de hoy, y Ever a Javier Aslaja, los que celebran Shabbat, que tengan un Shabbat Shalom, y a todas las otras personas que sigan trabajando en ustedes. Les agradecemos a todos, que tengan un excelente fin de semana. Shabbat Shalom.